Curso, Taller 2, Presentación. En el curso, Taller 1 revisaste entre otras temáticas los diferentes tipos de disciplinariedad. Dichos enfoques aportan para repensar y construir una nueva enseñanza de la disciplina desde otras posibilidades que contemplen la totalidad, en otras palabras, que superen los desafíos que cada área de conocimiento posee, para lo cual, se propone el enfoque pedagógico de la transversalidad. Cabe señalar que la transversalidad es fundamental en el nuevo marco curricular común de la educación media superior MISENS, toda vez que se tiene el propósito de considerar una trayectoria formativa, que permita a las y a los estudiantes de educación media superior enfrentar los desafíos y problemáticas futuras, a partir de lo cual, se precisa brindarles todos aquellos aprendizajes que les ayuden a lograr dicho propósito. Ahora bien, tomando en cuenta que el aprendizaje se construye tanto a partir del contexto de las y los estudiantes, por ejemplo, sus condiciones sociales, culturales, lingüísticas, familiares, entre otras, como de la relación con las y los demás, en el nuevo MISENS, específicamente en el currículum fundamental, se consideran 4 recursos: sociocognitivos, comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y cultura digital, los cuales permitirán al estudiantado acceder al conocimiento y a la experiencia de las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades. El propósito de estos recursos, vistos desde una perspectiva de trayectoria, es que al igual que los socioemocionales, los cuales se revisarán en el curso Taller 3, contribuyan a estructurar la forma de aprender de las y los estudiantes, y que, en ese sentido, les sean útiles tanto para su presente como para su vida futura. A partir de lo antes referido, en este curso, Taller 2 revisarás, en primer lugar, lo relacionado con cada uno de los recursos sociocognitivos, principalmente su definición y en la forma en que contribuyen al desarrollo integral del estudiantado. En segundo lugar, abordarás el significado de la transversalidad, así como algunas implicaciones para la enseñanza transversal en el aula y un ejemplo transversal. En tercer lugar, revisarás la planeación en el aula, desde la transversalidad, lo que contempla su utilidad, teams y la colaboración docente para llevarla a cabo. En cuarto lugar, 1. Conocerás aspectos generales sobre cómo evaluar desde la transversalidad. En la parte final de este cuaderno, encontrarás una sección de trabajo colaborativo, en la que pondrás en práctica lo revisado y aprendido en este curso, Taller 2. En este sentido, el análisis y la reflexión que lleves a cabo en cada una de las actividades individuales propuestas será de gran importancia, para que, en conjunto con otras y otros docentes, construyan saberes colaborativos sobre la factibilidad de la implementación de los recursos sociocognitivos para la enseñanza transversal, tomando en cuenta el contexto tanto de su plantel, como de sus estudiantes. Adelante. Meta de aprendizaje. Que las y los docentes identifiquen a la comunicación, el pensamiento matemático, la conciencia histórica y la cultura digital como recursos sociocognitivos en el nuevo MISENS, a través del reconocimiento de los mismos como elementos transversales y esenciales para el acceso al conocimiento y la experiencia en las ciencias sociales, ciencias naturales y las humanidades, con la finalidad de incorporar dichos recursos en su planeación didáctica y con ello, contribuir al desarrollo integral de sus estudiantes. Metas específicas. Que las y los docentes reconozcan los 4 recursos sociocognitivos como el eje articulador del currículum fundamental, a través de la identificación de cada recurso en su práctica docente, con la finalidad de distinguir cómo se relacionan entre ellos y en las áreas de acceso al conocimiento. Que las y los docentes identifiquen la transversalidad en los recursos sociocognitivos, a través de un ejemplo transversal de dichos recursos, con la finalidad de reconocer la transversalidad de estos e incorporarlos a su práctica docente. Que las y los docentes identifiquen la transversalidad en su planeación didáctica, a través de las categorías y subcategorías para alcanzar las metas de aprendizaje. Que las y los docentes reconozcan la evaluación desde la transversalidad, a través de la reflexión de su propia práctica, con la finalidad de pensar en una evaluación transversal y colaborativa. 1. Los 4 recursos sociocognitivos: comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y cultura digital. En el nuevo marco curricular común de la educación media superior MISEMS, específicamente en el currículum fundamental, los recursos sociocognitivos: comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y cultura digital, desempeñan un papel transversal y fundamental para el logro de los aprendizajes de trayectoria, lo anterior, dado que se constituyen desde las primeras etapas de la vida de los seres humanos a través de 2 formas de mediación social: por una parte, con la intervención del contexto social-cultural, las y los otros, la naturaleza, las prácticas socioculturalmente construidas y organizadas, y por otro lado, con los productos artefactos socioculturales, Romani 10, 1999. Ahora bien, la función de los recursos sociocognitivos, en el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes de educación media superior,
es ampliar, potenciar y consolidar el conocimiento de la experiencia, toda vez que permiten aprovechar y aplicar los conocimientos de las áreas ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades, y entre ellos mismos aprender a generar, procesar y ordenar información cada vez más compleja, desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Pensar de manera sistemática y crítica, tomar decisiones, formular preguntas significativas sobre diversas temáticas, identificar y resolver los problemas de contextos reales, tener la capacidad de hacer conexiones creativas y una gama de aptitudes interpersonales, OCDE, Oye, UNESCO, UNICEF Lacro 2016. Conforme a lo anterior y en términos generales, los recursos sociocognitivos, en el nuevo MISEMS, contribuyen a desarrollar las capacidades, destrezas, habilidades, actitudes y valores en las y los estudiantes, con la finalidad de que, como podrás observar, los recursos sociocognitivos son de gran importancia para el desarrollo integral de las y los estudiantes. En ese sentido, resulta relevante que los conozcas, pues dicha información te ayudará a identificar con mayor claridad sobre cómo incorporarlos en tu práctica docente. 1.1. Comunicación como recurso sociocognitivo. Para iniciar, es importante que tengas presente que cualquier tema del conocimiento precisa de las habilidades de comunicación. En ese sentido, y conforme al nuevo UMSENS, la comunicación como recurso sociocognitivo se define en SCOSFAC septiembre 2021 como este recurso sociocognitivo pretende contribuir al desarrollo integral de las y los estudiantes de forma positiva, dado que a partir de su atención en el proceso de enseñanza y aprendizaje brindará seguridad a las y los estudiantes para comunicarse por diversas vías con diferentes interlocutores, lo que les permitirá saber preguntar, aprender, escuchar, investigar, divulgar, difundir y empatizar con la sociedad. Adicional a lo anterior, al vincular la comunicación con las áreas de acceso al conocimiento, ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades, tus estudiantes, además de aprender, sabrán cómo transmitir los conocimientos de las áreas, expresar su punto de vista con argumentos sólidos, aprenderán a escuchar con respeto y empatía la opinión de todas las personas que están a su alrededor y podrán escribir sus ideas en orden. ¿Cómo te darás cuenta? Mediante la comunicación puedes promover en tus estudiantes que todo saber permite tener más seguridad en el dominio de las palabras y los actos, lo que ayuda a su vez a tener un mayor autocontrol y una mejor autoestima, además de que nos brinda confianza para compartir el aprendizaje adquirido. Por otra parte, es importante resaltar que, con la incorporación de la comunicación en el nuevo MISEMS, también se fomenta la relación entre las áreas de acceso al conocimiento y, por consiguiente, el diálogo entre docentes. Al respecto, ¿qué tan factible consideras es dialogar con tus compañeras y compañeros docentes? A partir de la revisión de la información anterior y de la reflexión de tu práctica, ¿qué significado tendría para ti la comunicación como recurso sociocognitivo? ¿Qué realizas ya en tu práctica sobre este recurso? ¿Cómo consideras que impactará dicho recurso en el proceso de enseñanza y de aprendizaje que llevas a cabo con tus estudiantes? Escribe en el siguiente espacio tus respuestas. 1.2. Pensamiento matemático como recurso sociocognitivo. El planteamiento del pensamiento matemático como recurso sociocognitivo, en el nuevo MISEMS, considera los diversos beneficios que proporciona este recurso, los cuales contribuyen a la consecución de metas y logros personales, que abonan al éxito de las y los estudiantes. El pensamiento matemático SEMSCOSFAC, agosto 2021, p. 16 y 17, ayuda al estudiantado, a través de. Con base en lo anterior, en el nuevo MISEMS el pensamiento matemático como recurso sociocognitivo, se define SEMS, octubre 2021, como. Ahora bien, en cuanto a la forma en la que este recurso contribuye al desarrollo integral de las y los estudiantes de MS, es a través de diferentes temas, agrupados en 4 categorías que son: 1. Procesos de razonamiento; 2. Solución de problemas y modelación; 3. Procedural; 4. Interacción y lenguaje matemático, las cuales tienen como finalidad que el estudiantado pueda lograr comprender de forma más óptima las áreas de acceso al conocimiento, ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades, así como llevar a cabo su aplicación. SEMSCOSFAC septiembre 2021. A partir de la información anterior, así como de la reflexión de tu práctica, ¿qué significado tendría para ti el pensamiento matemático como recurso sociocognitivo? ¿Qué consideras ya realizas en tu práctica? ¿Cómo consideras que impactará dicho recurso en el proceso de enseñanza y de aprendizaje que llevas a cabo con tus estudiantes? Escribe en el siguiente espacio tus respuestas. 1.3. Conciencia histórica como recurso sociocognitivo. La integración de la conciencia histórica en el nuevo MISEMS, como recurso sociocognitivo, es principalmente porque ayuda a SEMSCOSFAC, noviembre 2021, p. 1. A partir de lo antes referido, en el nuevo MISEMS, la conciencia histórica se define SEMSCOSFAC, octubre 2021, como
Ahora bien, es importante resaltar que la conciencia histórica no solo ayuda a comprender y resolver los grandes problemas sociales, sino que también lo hace con algunos conflictos personales, dado que puede evidenciarlos y al hacerlo, las y los estudiantes adquieren conciencia de dichas problemáticas. En ese sentido, al acercar a las y a los estudiantes a la historia, se ayuda a que comprendan que los procesos vitales están en estrecha relación con los procesos sociales que el pasado pervive en el presente y que pueden ser un agente de cambio capaz de transformar su entorno e idear y construir un futuro, lo cual abona para el desarrollo de una educación integral que les dota de elementos para concebir, definir y realizar una vida en bienestar. Semskosfak, septiembre 2021. Por otra parte, al proponer que el estudiantado vislumbre que todo fenómeno tiene una historia, le ayuda a comprender los acontecimientos sociales, políticos, económicos y culturales como procesos en constante transformación. Al respecto, problemáticas tales como la inequidad económica y social, la violencia específicamente la criminal y la de género, la discriminación y la corrupción, pueden ser explicadas de manera integral, en la medida que las y los estudiantes comprendan que dichas realidades cuentan con una historicidad, que no surgen de forma espontánea, sino que evolucionan a través de procesos efectuados en el tiempo. Cabe señalar que, para lograr la integralidad referida, es preciso articular la conciencia histórica con las temáticas y planteamientos de las áreas de acceso al conocimiento. En ese tenor, la incorporación de la conciencia histórica debe tener un enfoque interdisciplinario, en el que se vincule el conocimiento histórico con todas las ciencias y conocimientos de manera transversal, con el propósito de que el estudiantado comprenda y explique los conocimientos de forma integral. Semskosfak, noviembre 2021. Con base en lo mencionado y conforme al contexto de tu plantel, ¿qué tan factible consideras eso será trabajar de forma interdisciplinaria y transversal con tus compañeras y barra oblicua o compañeros docentes? Para finalizar, reflexiona un poco sobre las siguientes cuestiones. ¿Qué significado tiene para ti la conciencia histórica como recurso sociocognitivo? ¿Qué contemplas ya en tu práctica? ¿Cómo consideras que impactará dicho recurso en el proceso de enseñanza y de aprendizaje que llevas a cabo con tus estudiantes? Escribe en el siguiente espacio tus respuestas. 1.4. Cultura digital como recurso sociocognitivo. La incorporación de la cultura digital como recurso sociocognitivo en el nuevo MISEMS posibilita a las y a los estudiantes a pensar y a reflexionar sobre las aplicaciones y los efectos de la tecnología. En ese sentido, ellas y ellos pueden hacer uso de los medios tecnológicos para seleccionar, procesar, analizar y sistematizar la información dentro de un marco normativo y fomentarlo en el entorno que las y los rodea. Semskosfak, noviembre 2021. Con base en lo referido, en el nuevo MISEMS, la cultura digital, se define Semskosfak septiembre 2021 a como, de acuerdo a lo anterior, la cultura digital contribuye al desarrollo integral de las y los estudiantes, mediante el fomento del buen uso de la tecnología que ellas y ellos realicen en su entorno académico, en lo laboral, si es que trabajan y en su cotidianidad, lo cual les permitirá el respeto hacia sí mismas, o mismos y a las y a los demás, toda vez la adopción y promoción de esta cultura, en su formación, durante su educación media superior, siendo con ello más colaboradoras y colaboradores, productivas y productivos, además de que desarrollarán su pensamiento crítico y su creatividad, entre otros aspectos. De igual forma, es importante resaltar que la cultura digital es un medio que posibilitará al estudiantado fortalecer su aprendizaje en las diferentes áreas de acceso al conocimiento, en la transversalidad y en el currículum ampliado. Con base en la información anterior, así como de la reflexión de tu práctica, ¿qué significado tiene para ti la cultura digital como recurso sociocognitivo? ¿Qué contemplas ya realizas en tu práctica de este recurso? ¿Cómo consideras que dicho recurso impactará en el proceso de enseñanza y de aprendizaje que llevas a cabo con tus estudiantes? Escribe en el siguiente espacio tus respuestas. Para concluir, con base en el análisis de lo revisado en este tema, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Qué opinas de la integración de los 4 recursos sociocognitivos en el MISEMS? ¿Consideras que te será factible aplicarlos en tu práctica docente? ¿Qué áreas de oportunidad crees que tienes para llevar a cabo su implementación? ¿Cómo planeas afrontar dicho desafío? Por ejemplo, ¿a través de qué estrategias? 2. Hablando de transversalidad en el aula. Para lograr el objetivo de la nueva escuela mexicana, que consiste en formar de manera integral a los nuevos ciudadanos, es que se incorpora el enfoque pedagógico de la transversalidad, la cual, desde la visión del nuevo marco curricular común de la educación media superior MISEMS, es la estrategia curricular para acceder al conocimiento de las ciencias sociales, ciencias naturales y las humanidades, los recursos sociocognitivos y socioemocionales SEMS, marzo 2020, ya que conecta los distintos conocimientos disciplinares de una manera coherente y significativa para el logro de aprendizajes de trayectoria.
La transversalidad situada para la enseñanza permite crear e innovar proyectos que ayuden a las y a los estudiantes a desarrollar y contar con las herramientas necesarias para responder críticamente a los desafíos mundiales. Dichos desafíos históricos o sociales, culturales, políticos y educativos, por mencionar algunos, poseen diferentes niveles de complejidad. Por ello, las y los docentes deberán proveer a sus estudiantes de elementos útiles para que estos puedan en un principio comprenderlos a través de un sentido ético, con una conciencia histórica y posteriormente atenderlos con responsabilidad social. 2.1. ¿Qué es transversalidad? La transversalidad como enfoque pedagógico invita al docente a mirar más allá del programa de su asignatura, analizar cada uno de los elementos que conforman el plan al que pertenece dicho programa, las metas y los aprendizajes de trayectoria, y reflexionar sobre sus alcances, para pensar las articulaciones con otras asignaturas, a través de la búsqueda de aprendizajes significativos y valores, todos necesarios para el logro de una formación integral del individuo. De esta manera, se puede decir que la enseñanza transversal es una construcción, de ahí que Semmelman 1992, p. 13, afirme que la transversalidad como perspectiva pedagógica no consiste en asimilar la realidad como contenido de conocimiento ya organizado, sino modelar aquella en campos que contengan objetos posibles para la transformación de la cultura escolar. Lo anterior es claro, no existe una fórmula para enseñar transversalmente, todo lo contrario. La transversalidad es por sí misma una oportunidad para crear e innovar espacios de aprendizaje. En ese sentido, al tratarse de algo innovador, la mayoría de las veces requiere de tiempo y esfuerzo. Sin embargo, el esfuerzo que vale la pena cuando se piensa en el aprendizaje de tus estudiantes. ¿No lo crees? Hasta este punto podrás cuestionarte. ¿Qué es lo que voy a transversalizar? Lo que se transversaliza son los conocimientos que proveen las áreas de acceso al conocimiento. Ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades, los recursos sociocognitivos. Comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y cultura digital, y los recursos socioemocionales. Responsabilidad social, cuidado físico corporal y bienestar emocional afectivo. Para lograr lo anterior, la transversalidad debe convertirse en un esfuerzo colectivo, donde a través del trabajo interdisciplinar, las y los docentes tengan una visión más amplia sobre cómo desarrollar proyectos transversales, cuyas actividades o procesos didácticos posibiliten a las y a los estudiantes a obtener distintas formas de construir su propio aprendizaje y traducirlo en comportamientos hacia el bien colectivo de lo que van aprendiendo. Entonces, la colaboración docente es un plus si se visualiza que solo al trabajar interdisciplinariamente con otras áreas de acceso al conocimiento, se pueden crear proyectos integrales que favorecen en las y a los estudiantes la formación de un conjunto de capacidades y habilidades socioemocionales, responsabilidad social, cuidado físico corporal y bienestar emocional, afectivo, y de habilidades cognitivas, pensamiento matemático, conciencia histórica, comunicación y cultura digital, necesarias no solo para el aprendizaje académico, sino para contribuir significativamente al proceso de crecimiento y autoafirmación personal, guiar en las actitudes, para que las y los estudiantes se relacionen de forma sana, ética y responsable con los otros seres humanos, los seres vivos y con el mundo, así como para fortalecer el desarrollo del pensamiento creativo y crítico necesario en la resolución de problemáticas de su contexto, desde la educación media superior. Ahora bien, la idea de lo transversal gira en torno a la construcción, por ello es preciso desarrollar un plan dinámico y movible que oriente el trabajo en el aula. En ese plan quedarán plasmados los contenidos previamente articulados, las estrategias de enseñanza y aprendizaje y sin embargo, como viste en el tema de colaboración docente del curso Taller 1, para construir proyectos innovadores, se requiere del compromiso y la dedicación de cada una y uno de las y los agentes educativos, docentes y directivos de las escuelas, para que estos últimos comprendan y brinden el apoyo y los espacios idóneos, para que mediante un trabajo colegiado y transversal, construyan soluciones a través de proyectos integradores en donde las y los estudiantes tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos, las habilidades socioemocionales y sociocognitivas, entrelazando el aprendizaje de contenidos de varias asignaturas a la vez. Recuerda que la transversalidad la puedes trabajar en dos niveles de disciplinariedad, multi e interdisciplinariamente. Tú eliges en qué nivel deseas trabajarla. Reflexiona en las siguientes cuestiones y nota brevemente algunas ideas que te surjan. Multidisciplinar. ¿Cuál es el contenido que me interesa transversalizar? ¿Considero que puedo hacerlo sola o solo? ¿Cómo puedo abordar una problemática de mi comunidad, utilizando los recursos sociocognitivos y socioemocionales? En la enseñanza de mi asignatura incorporo recursos sociocognitivos y socioemocionales. Interdisciplinar. ¿Cómo puedo articular los aprendizajes del currículum ampliado a mi currículum fundamental? ¿Estoy lista o listo para trabajarlo colaborativamente?
¿Con qué asignaturas comparto una meta de aprendizaje? Deseo colaborar en proyectos integradores con otras u otros docentes. ¿Cómo puedo abordar el aprendizaje de mis contenidos específicos e interrelacionarlos con las otras asignaturas, e incluir los recursos sociocognitivos y socioemocionales? Como docente puedes elegir en qué nivel deseas comenzar a trabajar. Todo el esfuerzo es valioso. Innovar desde la transversalidad es un reto, pero también es una satisfacción, porque tus estudiantes estarán aprendiendo desde una de las premisas pedagógicas más importantes. Ahora bien, a veces el contexto es determinante, ya sea personal de cada docente, la infraestructura de la escuela e incluso de la comunidad, en el plano normativo, los horarios, los planes y programas de estudio de cada bachillerato, horas de trabajo, entre otros aspectos. Por ello, se contemplan dos contextos para la aplicación de la formación transversal. A. La que tenga lugar mediante el trabajo interdisciplinario cuya articulación con las otras áreas de acceso al conocimiento, recursos sociocognitivos y socioemocionales, de las asignaturas que se imparten en el mismo semestre escolar semestre en curso, que tenga presente espacios colaborativos que permitan el tratamiento de los contenidos, organización, planeación y evaluación, y apunte hacia la construcción de actividades o proyectos integradores que sean pertinentes, relevantes e interesantes para las y los estudiantes, evitando la presencia de repeticiones innecesarias de contenidos. Situación real, la o el estudiante se enfrenta al aprendizaje de dos o tres materias que entre ellas presentan temáticas relacionadas áreas de acceso. Sin embargo, cada docente enseña el tema desde su disciplina. En realidad, si lo piensas bien, ningún contenido presenta barreras, todos los conocimientos tienen aristas en ese sentido. ¿Por qué no enseñar la misma temática en colaboración con tus colegas y evitarle al estudiante la repetición en el abordaje de cierto conocimiento? B. La que se presente en los aprendizajes propios de cada disciplina del plano programa del bachillerato tecnológico, pero que, respetando sus propios objetivos formativos, incorpore elementos humanísticos, recursos sociocognitivos y una formación socioemocional impulsada desde la nueva escuela mexicana. Situación real, si eres docente de bachillerato tecnológico, sabes que muchos de tus estudiantes se incorporarán a la dinámica del trabajo, es decir, ya no tendrán la oportunidad de adquirir algunas habilidades útiles para su vida personal. De ahí la importancia de que les brindes aquellas a las que también tiene derecho, ya que todas las y todos los estudiantes deben recibir una formación integral independientemente del bachillerato del que egresen. Por otro lado, las investigaciones internacionales sobre la importancia de las habilidades socioemocionales afirman que éstas ayudan en la toma de decisiones asertivas en el trabajo. GOEC de 2015. De acuerdo con las situaciones reales arriba mencionadas, es menester decir que, para ser efectiva la transversalidad en el aula, es condición indispensable que aquella o aquel que la quiera implementar trabaje colaborativamente con docentes de otras asignaturas para que juntos planeen, diseñen y evalúen a través de las mejores estrategias. 2.3. La transversalidad dentro de los recursos sociocognitivos. Antes de situar la transversalidad en los cuatro recursos sociocognitivos, útiles y presentes en cualquier asignatura, es necesario identificar algunas características que poseen los contenidos cuando se abordan transversalmente. Los contenidos transversales González Lucini, 1994, que de acuerdo con el nuevo MISEMS se traducen en los recursos sociocognitivos y socioemocionales, poseen ciertas características, entre las que destacan las siguientes. Una vez comprendido lo anterior, es momento de situar la transversalidad en los cuatro recursos sociocognitivos. Comienza por lo más sencillo, visualizar la transversalidad existente que poseen los recursos sociocognitivos en el contenido de tu asignatura. Es en realidad más fácil de lo que crees, ya que solo se trata de evidenciarlos frente a tus estudiantes. Si lo analizas, los cuatro recursos están presentes en tu asignatura, tanto la comunicación verbal y no verbal como el pensamiento matemático. Permiten la secuencia y la argumentación de cualquier saber o proceso que conforma tu disciplina o asignatura. Los procesos históricos explican su evolución epistemológica, teórica y práctica y, por supuesto, la cultura digital, que actualmente permea cualquier saber contemporáneo. Observa el siguiente esquema. Tema, problemática o necesidad. Cualquiera que desees enseñar transversalmente. Comunicación. Pensamiento matemático, cultura digital, conciencia histórica. Quizá este esquema te parece demasiado general, pero es la base sobre la cual puedes comenzar y en la que puedes ir añadiendo niveles de complejidad. Por ejemplo, pensar en las estrategias para enseñar ese tema y los criterios para establecer una evaluación formativa que contemple el nivel de saberes que demuestran tus estudiantes. Hora de poner en práctica lo revisado. 1. Piensa en un tema específico, una problemática o una necesidad que desees transversalizar. 2. Establece relaciones con uno o más de los recursos sociocognitivos. 3. Escribe o representa el ejemplo que pensaste.
Nota, recuerda que la transversalidad también se da en las áreas de acceso al conocimiento y en los recursos socioemocionales. En el curso, taller 3 último de este curso, verás ejemplos concretos sobre cómo integrarlos partiendo de una necesidad o problemática del contexto. Considerando lo anterior, de lo que se trata no es de incorporar los recursos a tu asignatura, sino solo evidenciarlos dentro de la misma, así no es añadir otra actividad a tu carga de trabajo. Evidenciar quizá te parece muy superficial, pero un ejercicio tan sencillo se convierte en una estrategia de enseñanza innovadora. ¿Por qué? Porque tus estudiantes pueden pensar y aprender sin límites. Quizá entonces, el mayor reto sea darte el tiempo para recordar o reconectar esos recursos en tus temáticas, pero no estás sola o solo en esta labor. Acércate a tus compañeras y compañeros, intercambien experiencias, atrévanse a experimentar la enseñanza transversal de algunos contenidos y, por qué no, la evaluación transversal. Se puede concluir que los recursos sociocognitivos y socioemocionales mantienen una transversalidad que se permea en todo el currículum y que el reto es pensar una nueva forma de enseñar, crear y evaluar los contenidos que impartes considerándolos. Por otro lado, es importante decir que ninguna y ningún docente lo sabe todo, aceptar que tenemos límites y que necesitamos de las otras y los otros colegas, que dominan otras disciplinas, es un acto de humildad. Recuerda que el primer curso, taller identificaste que trabajar interdisciplinariamente para diseñar, planear y evaluar transversalmente, significa trabajar con la otra y el otro. A continuación, se muestran unos ejemplos, utilizando los recursos sociocognitivos. Continúa aprendiendo. 2.4. Ejemplos transversales de los recursos sociocognitivos. A continuación, se presentan algunos ejemplos sencillos que te permitirán idear los que tú podrías diseñar de manera individual o en colaboración con otros docentes. El nivel de complejidad lo determinan ustedes. Como toda estrategia educativa, se requiere de tiempo, paciencia, creatividad y un compromiso por innovar, ya que no hay una receta para planear la estrategia específica que tus estudiantes necesitan para aprender transversalmente. Ejemplo 1. Historieta. El primer ejemplo se diseñó a partir de las características de una estudiante de educación media superior. En ella se puede identificar, como a partir de una temática y considerando sus intereses y forma de ser de la estudiante, se pueden crear las condiciones para que aprenda de forma transversal. La historieta permite incorporar contenidos nuevos de forma natural y, poco a poco, crear una estrategia de enseñanza. Da clic para descargarlo. Ejemplo 2. Enseñando a partir de una problemática integradora. El siguiente ejemplo se construyó a partir de una problemática integradora, es decir, una problemática que debido a su nivel de complejidad sus implicaciones recaen e impactan disruptivamente en las relaciones sociales, en el avance científico, en el análisis bioético, en la educación y en las políticas y en la economía de países de todo el mundo. La temática es sobre el COVID-19. Pensar como algo que está presente en la vida de las y los estudiantes y que aún no se plasma en el currículum formal, debe y puede ser atendido y enseñado a través de los recursos sociocognitivos y socioemocionales. Revisa el siguiente recurso. En caso de que por tu contexto o situación particular, con respecto a tu conectividad, no puedas visualizar el recurso de forma animada, se desglosa a continuación. 3. Recuperando el significado pedagógico de la planeación didáctica. Para iniciar este tema, es necesario que realices una reflexión desde la práctica docente que llevas día con día, debido a que el concepto de planeación ha sido entendido desde diferentes aristas. Si se abriera un espacio para preguntarte qué es la planeación, puede ser que tu reflexión individual te lleve a las diversas respuestas existentes, las cuales además pueden coincidir con algunas de tus compañeras y compañeros docentes. Sin embargo, más importante que la definición es, como docente, ¿qué significa para ti la planeación? Escribe tu respuesta a continuación. Es válido si tu respuesta tiene relación con alguna de las siguientes premisas: carga administrativa, un proceso burocrático, requisito solicitado por parte de las autoridades educativas, elemento que limita la creatividad a la hora de impartir clases. También puede ser una parte de las actividades esperadas por parte de la o del docente o un elemento necesario para la labor docente. Por otro lado, es altamente probable que tu respuesta sea muy diferente a las expresiones anteriores. No obstante, la que acabas de escribir es tan valiosa como todas, debido a que el significado que se da a la planeación depende de muchos factores que pueden ir desde la diversidad de contextos y situaciones en donde cada docente se encuentra, hasta las experiencias que cada uno ha desarrollado al momento de enfrentar los retos educativos. Ahora bien, es importante resaltar que, desde el nuevo paradigma de la nueva escuela mexicana, así como del nuevo marco curricular común de la EMS,
la planeación educativa regresa a su carácter pedagógico, antes que administrativo. En ese sentido, es el mapa que nos muestra el camino cuando nos encontramos perdidas o perdidos entre la inmensidad y la transversalidad del conocimiento, ya que permite movernos debido a la organización sistemática de contenidos y actividades entre los contextos disruptivos. Por ende, es una herramienta que ayuda a estar preparadas y preparados ante las dificultades de la enseñanza y una guía para alcanzar los objetivos formativos de la asignatura. Entonces, la planeación educativa es uno de los elementos más importantes para poder lograr los propósitos educativos con las y los estudiantes de la MS. Por consiguiente, en la práctica docente, se necesita de la planeación para poder concretarlo enmarcado en el artículo 3 grados de la Constitución Política de México. A la par de alcanzar las especificidades que se encuentran instauradas en las diferentes legislaciones educativas, la labor de cada uno de los actores educativos y escolares se vuelve determinante y para ello, se inicia un proceso que en su conjunto expresa la articulación de políticas que se traducen en acciones orientadoras para poner en marcha la nueva escuela mexicana y el nuevo marco curricular de la educación media superior. Desde la generalidad, la planeación educativa se encuentra encaminada a expresar el conjunto de políticas públicas para que las y los agentes directamente involucrados en la ejecución de las actividades tengan claro el proyecto educativo, el cual se busca construir. Rueda, 2011. Es preciso decir que, para construir una planeación educativa transversal, se requiere de la labor colaborativa de cada una y uno de las y los agentes de transformación, en otras palabras, que el personal docente, administrativo y directivo se involucren en conjunto como una comunidad, trabajando para alcanzar los mismos objetivos y metas que como plantel, se tracen todos y todas hacia una misma dirección y apoyándose de manera continua. 3.1. Aproximaciones para la planeación didáctica transversal. Es momento de reflexionar sobre algunos planteamientos de la planeación didáctica, ya que es en esta donde todo lo educativo y didáctico se reflexiona, pero también se aterriza con el objetivo de alcanzar los aprendizajes de trayectoria de las y los estudiantes. La planeación es indispensable para orientar las acciones que se vuelcan en el plantel y en el aula, ya que permite la organización de actividades docentes de manera anticipada, así como el diseño de actividades de aprendizaje en el que se consideran factores que influyen como las ya mencionadas en el contexto educativo, el tiempo asignado, las necesidades del grupo estudiantil, materiales y recursos disponibles, entre otros elementos, sin olvidar que la experiencia profesional de la y el docente le proporcionará una visión hacia el futuro. La elaboración de la planeación didáctica implica que la y el docente analice, organice los contenidos educativos, determine las intenciones y propósitos a alcanzar y establezca la secuencia de actividades en el tiempo y en el espacio. Asensio, 2016. Existen interrogantes que pueden dirigir la acción reflexiva, ya que permiten tomar decisiones y valorar el proceso educativo, dado que la planeación didáctica es un proceso flexible, activo y que se vive día a día en los diferentes espacios educativos. Estas son algunas preguntas que pueden guiar la reflexión para desarrollar la planeación didáctica, pero es necesario recordar que los planteamientos que de ese ejercicio se deriven son una orientación y guía para la práctica docente, ya que con ellas se pueden orientar las acciones educativas para conducir al logro de la trayectoria de aprendizaje. Desde tu experiencia, ¿cuáles han sido las preguntas que han dirigido tu planeación didáctica? Y pensando a futuro, ¿qué preguntas podrían dirigir tu reflexión para elaborar una planeación transversal? Escribe tus respuestas en el siguiente espacio. Muy bien, como puedes observar, es el cuestionamiento de la práctica docente el que te puede brindar elementos útiles para la planeación transversal. Cabe destacar que el abordaje de la tarea de planificación expresa también el punto desde donde se encuentra posicionado cada docente frente a esta actividad pedagógica, por ejemplo, desde su interés por seleccionar, organizar, visualizar y proyectar el quehacer pedagógico o quizá desde la posición que se encuentre frente a los tiempos, para realizarla, ya que esta última no solo se realiza al principio del año, del semestre o del ciclo, sino que va empleando a lo largo del proceso educativo. Dentro de este orden de ideas, la planeación didáctica busca desarrollar los siguientes elementos en las y los estudiantes. La experiencia que como docente tienes, al estar frente a tu estudiantado, es amplia y de gran valía y es justo en la planeación didáctica donde cobran relevancia las reflexiones y el aprendizaje de lo implementado a lo largo de tu práctica, ya que se ponen a la mesa las fortalezas y las áreas de oportunidad de cada una de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, las actividades, las evaluaciones, los tiempos, los materiales y recursos, entre otros elementos. En otras palabras, tu propia experiencia y el análisis de los elementos, a la hora de planear, se convierten en un valioso proceso de retroalimentación que va fortaleciendo las nuevas prácticas, ya que dejan al descubierto una ventana de oportunidad para realizar ajustes, desarrollar innovaciones, hacer propuestas diferentes o bien llevar a cabo nuevas experiencias metodológicas que no has tenido la oportunidad de implementar.
Los propósitos de reflexionar acerca de la planeación didáctica son: a. Reconocer la importancia que tiene la planeación como práctica, la cual cada docente se la apropia de acuerdo con su situación particular y que es el punto de partida para alcanzar el objetivo principal, es decir, que el grupo estudiantil aprenda y b. Repensarla a partir de imaginar cómo se puede lograr que cada una y uno de las y los estudiantes movilice sus conocimientos y construya nuevos como resultado de una enseñanza transversal. Considerando lo anterior, a continuación, se abordarán algunos elementos que te pueden ayudar en el desarrollo de la planeación didáctica transversal. Cabe destacar que se trata de una propuesta y que se concibe la existencia de otros elementos específicos de cada subsistema o plantel, y que, en tu caso, es importante que los tengas presentes a la hora de planear. 3.2 Elementos fundamentales para la planeación transversal. Un primer elemento para planear transversalmente es tener presente los aprendizajes de trayectoria. Antes de revisar su definición, es momento de recordar que en el curso Taller 1, en el tema de organización de contenidos, se abordó el plan de trayectoria, por lo que se encuentran estrechamente vinculados con los conceptos que vienen a continuación. Puedes tomarte unos minutos para ir al primer cuaderno de trabajo, si lo consideras necesario. Dicho lo anterior, se puede afirmar que el aprendizaje de trayectoria favorece el desarrollo integral de las y los estudiantes, con el fin de conformar una ciudadanía responsable y comprometida con su comunidad, región, país y con el mundo, con las características de ser reflexiva, analítica y participativa en lo político, económico, social y cultural. El nuevo MISEMS considera que para lograr el aprendizaje de trayectoria es importante que los recursos sociocognitivos y socioemocionales se movilicen para el acceso al conocimiento, ya que, al ser transversales proporcionan bases y conexiones para aprender integralmente varios conocimientos a la vez, y las y los estudiantes pueden construir una diversidad de soluciones en torno a una problemática general. Respecto a las áreas de acceso al conocimiento, se busca que desarrollen en el estudiantado capacidades útiles para interpretar el ambiente físico y social, estructurado de acuerdo con la contextualización. Estos conocimientos pretenden generar reflexiones, análisis, crítica y metacognición. Lo anterior se puede concretar exitosamente a través del diseño de proyectos multi e interdisciplinarios por parte de las y los docentes. De igual modo, el nuevo MISENS considera la meta de aprendizaje, la cual manifiesta lo que se pretende que el grupo estudiantil aprenda durante la trayectoria. En otras palabras, permitirá construir de manera continua y eslabonada los aprendizajes, pensando siempre desde el estudiante y no desde la enseñanza. Recuerda que en el curso Taller 1 abordaste que una de las premisas a atender en la formación de las y los estudiantes es transitar de una enseñanza centrada en el docente a un aprendizaje centrado en la y el estudiante, es decir, que ellas y ellos sean las y los protagonistas de su propia construcción de saberes y en donde los conocimientos previos puedan movilizarse hacia nuevos constructos. Dentro de esta visión, se formulan la categoría y la subcategoría, las cuales poseen experiencias de aprendizaje que coadyuvan a comprender, interactuar y transformar el mundo. A través de su carácter transversal, se busca lograr las metas de aprendizaje. Por ello, ambas son fundamentales a considerar a la hora de orientar las estrategias de aprendizaje y evaluación en la planeación. En cuanto a la categoría, se puede decir que es una unidad integradora de procesos cognitivos y experiencias referentes al currículum fundamental y ampliado. Esta promueve que la y el estudiante desarrolle una mayor conciencia de lo que sabe y lo que aún le falta por conocer, buscando motivar a nuevas posibilidades de aprendizaje y estableciendo conexiones del conocimiento. Sobre la subcategoría, esta surge de las categorías y es la expresión más sencilla para alcanzar el aprendizaje de la trayectoria. Permite la articulación de las áreas del conocimiento a través de los recursos sociocognitivos y socioemocionales. Tanto la categoría como la subcategoría orientan el aprendizaje transversal de la trayectoria 0-23, así como los requerimientos de aprendizaje del siglo SI. Otros elementos igualmente importantes para la construcción del conocimiento desde el nuevo MISEMS y, por lo tanto, necesarias a considerar para la planeación transversal, son las temática general y específica, las cuales permiten abordar los contenidos con la característica de ser flexibles, dinámicas y creativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Respecto a la temática general, es aquella que representa problemáticas contextualizadas en ámbitos relacionados con situaciones que impactan a la humanidad, así como al estudiantado, ya que son potenciadoras de su interés. Estas temáticas generales son relevantes, actuales, contextualizadas y demandan un análisis de la información, fortalecen el aprendizaje y promueven nuevos conocimientos. Por otro lado, la temática específica permite reconocer la forma en que el conocimiento se construye, así como la búsqueda innovadora de soluciones a las temáticas generales. Esta se plantea a través de una pregunta detonadora,
la cual origina el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero al mismo tiempo, integra contenidos y experiencias que coadyuvan a que no se vea como una pregunta aislada. Sabemos que es un gran reto lograr integrar todos estos elementos a la hora de planear transversalmente, sin embargo, no te encuentras sola o solo en esta tarea, tanto en la reflexión sobre el abordaje de contenidos agrupados en categorías y subcategorías, como en la elección de estrategias de enseñanza y aprendizaje sobre temáticas generales o específicas, así como en la selección de los diferentes tipos de evaluación con los cuales cerrarás este curso, taller 2, entre otros elementos. Los puedes trabajar de manera interdisciplinaria, es decir, mediante la colaboración y participación de otras y otros docentes, que al igual que tú busquen enriquecer las experiencias, innovar nuevas prácticas de enseñanza que contemplen la solución a problemáticas específicas y que deseen crear objetos de aprendizaje como herramientas para la enseñanza de su área en el aula. En síntesis, es importante recordar que los conceptos de aprendizaje de trayectoria, la meta de aprendizaje, la categoría y subcategoría, la temática general y específica, realizan conexiones entre sí que permiten la construcción de los aprendizajes de las y los estudiantes. Hasta este momento, ya cuentas con los conceptos más importantes de esta propuesta transversal. De acuerdo con tu contexto, reflexiona un poco sobre si consideras que estos elementos puedan coadyuvar al aprendizaje de tus estudiantes y sobre los cambios a enfrentar al implementar dichos elementos en tu planeación. Por ejemplo, cambia la estructura de tu actual formato de planeación. ¿Requieres del apoyo de tu directivo para implementar tales cambios? Todas esas reflexiones son necesarias para visualizar el diseño de una planeación que te permita ofrecer a tus estudiantes una enseñanza con la que puedan aprender de manera activa y significativa, pero siempre cuidando que este objetivo no convierta en una carga administrativa más. 3.3. Tips para planear transversalmente. Iniciemos con una pregunta de reflexión. A continuación, escribe tu respuesta. Esta reflexión es de gran valor, ya que hay ocasiones en que se piensa que no se cuenta con los conocimientos, habilidades o aptitudes para diseñar o experimentar nuevas formas de enseñanza. Sin embargo, es seguro que la experiencia profesional docente que llevas acumulando a lo largo de los años frente a grupo te puede permitir aproximarte hacia nuevas posibilidades. De hecho, es muy probable que ya hayas realizado pequeños o grandes ejercicios de transversalidad, o bien, que en los cursos de capacitación o formación que has tomado te hayan brindado nuevas bases o estar con la apertura a nuevas posibilidades sobre tu práctica docente. Quizá a veces solo se trata de darnos la oportunidad para probar aquello que ya hemos leído o escuchado de otras propuestas educativas para las y los estudiantes de la educación media superior. A continuación, reflexiona sobre las siguientes cuestiones, es importante responderlas, ya que te permitirán situar los conocimientos o experiencias previas. Ahora, considera que existen varias propuestas y niveles para trabajar la transversalidad en el aula, de ahí la importancia de la planeación didáctica, pues como ya se mencionó con anterioridad, en ella queda establecida la profundidad del abordaje de cada uno de los conocimientos. Para ello, es importante reconocer y seleccionar las estrategias pedagógicas que permitan realizar este vínculo y articulación de los saberes que conjuntamente sean relevantes para el grupo estudiantil y que puedan relacionarse con su contexto, tanto en lo individual como en lo colectivo. Es en este punto donde los recursos sociocognitivos y socioemocionales van generando vínculos entre ellos. Hacia las áreas de acceso al conocimiento, fortaleciendo los aprendizajes y haciéndolos mayormente significativos. Para comenzar a organizar los elementos necesarios de la planeación didáctica transversal, se resaltan diferentes momentos. Para iniciar es importante establecer los datos de identificación que brindan un contexto en el que se está elaborando. Aquí te presentamos una breve lista que te puede servir de base, aunque probablemente en tu práctica docente se contemplen muchos más. Datos de identificación. Institución. Clave del centro de trabajo. Nombre del plantel. Fecha de elaboración. En un segundo momento, se encuentran los elementos curriculares necesarios a considerar en tu planeación didáctica, ya que son los que brindan una orientación para tu práctica docente y concretizan los propósitos educativos que tiene la nueva escuela mexicana. También el nuevo marco curricular común de la educación media superior propone visualizar estos elementos como punto de partida para la formación integral de las y los estudiantes. Elementos del nuevo MICENS. Aprendizaje de trayectoria. Meta de aprendizaje. Categoría. Subcategoría. Temática general. Temática específica. De acuerdo con lo anterior, ¿cuáles serían las fortalezas y beneficios que podrías obtener si consideras los elementos del nuevo MICENS en tu planeación didáctica? ¿Identificas algunos obstáculos para integrarlos en tu planeación didáctica? Escribe tu respuesta en espacio siguiente. Posteriormente, deberás pensar en la organización y selección de los contenidos que se abordarán para el logro de las metas de aprendizaje o propósitos.
Para ello, es necesario no perder de vista lo revisado en el curso, Taller 1 en el tema Organización de la enseñanza y el aprendizaje, sobre el diagnóstico del contexto educativo, ya que es en este punto donde la información recabada cobra relevancia en la identificación de por dónde y cómo impulsar los aprendizajes. Esta selección puede iniciar a partir de la caracterización de las y los estudiantes, reconociendo sus necesidades, intereses, estilos de aprendizaje, entre otros, con la finalidad de poder despertar el interés por aprender. Por ejemplo, reflexiona sobre ¿cuáles son las diferencias más observables entre tus estudiantes antes de iniciar la pandemia y ahora? Escribe aquí tu respuesta. Con base en lo anterior, te será más sencillo despertar el interés en tus estudiantes para construir su aprendizaje y de esta manera, podrás seleccionar y decidir sobre cómo vas a hacer la organización del contenido a desarrollar. No olvides la incorporación de los recursos sociocognitivos, ya que estos abren un panorama para el proceso de movilización de conocimientos previos y la construcción de saberes nuevos. Por ejemplo, la conciencia histórica puede permitir reconocer y comprender los acontecimientos y hechos de los seres humanos y sociedades en el pasado, con la finalidad de poder explicar el tiempo presente y dar un propósito al futuro, tanto en lo individual como en lo colectivo. Toma un respiro y reflexiona así en tu asignatura. Al abordar teorías, teoremas, filósofos, pensadores, entre muchos otros elementos, has desarrollado el contexto histórico en el que se formaron o construyeron. Escribe aquí tu respuesta. ¿Cómo enseñar historia desde un contexto digital, en donde para las y los estudiantes lo visual es muy importante? Uno de los ejemplos que te puede inspirar es el siguiente video, el cual muestra el contexto histórico en el que Isaac Newton desarrolló varios conceptos sobre diversas disciplinas, desde el confinamiento, durante una pandemia. ¿A quién no le gusta aprender varias cosas a la vez y de manera dinámica? Ya en el subtema 2.3. Ejemplos transversales de los recursos sociocognitivos, observaste algunos ejemplos que te pueden servir de inspiración para emplear cada uno de los recursos sociocognitivos y coadyuvar a la movilización de conocimientos de las áreas de acceso. Ahora bien, es momento de integrar los elementos pedagógicos en la planeación didáctica. Recuerda que es importante buscar aquellas metodologías que propicien un aprendizaje cooperativo, situado, de servicio, activo, experiencial, indagatorio, que se basen en la resolución de problemáticas, proyectos integradores, entre otras. Ten en cuenta que no se llevan a la práctica todas de forma conjunta, sino que dependerá de las características de tus estudiantes, de tu contexto, de los elementos a desarrollar en clase, de los aprendizajes que se quieren lograr y los aprendizajes previos, entre otros elementos, que se han venido abordando a lo largo de este curso, taller, tanto en su formación cognitiva como en la socioemocional. Para lograr lo anterior, se necesitan tener claras las asignaturas o áreas de acceso al conocimiento involucradas, los propósitos o el aprendizaje de trayectoria y las metas de aprendizaje, así como la vinculación de las categorías y finalmente, recuerda que los recursos y materiales también son fundamentales y a veces determinantes para poder llevar a cabo una actividad, de acuerdo con tu contexto y experiencia. ¿Qué es lo que constantemente requieres para poder llevar a cabo tus proyectos? No olvides toda la experiencia que tienes en el desarrollo de tu práctica docente. Si te agradó la propuesta para planeación transversal y deseas profundizar en este tema, revisa el siguiente recurso, el cual te brindará elementos para diseñar una planeación que busca desarrollar el pensamiento crítico, a partir de una estrategia centrada en el estudiante. ¿Cómo puedes identificar esta propuesta transversal? Requiere del trabajo colaborativo para el desarrollo de la planeación didáctica, ya que busca que los aprendizajes sean integrales, por lo que todas las experiencias colaborativas que del trabajo con tus pares y con los miembros de tu plantel educativo se desprendan, son importantes. 4. Pensando en una nueva forma de evaluar desde la transversalidad. Antes de iniciar este tema, te invitamos a definir para ti. ¿Qué es evaluación? ¿Cómo evalúas el aprendizaje de tus estudiantes? Describe o dibuja un esquema en el espacio siguiente que responda o ilustre tu respuesta a las cuestiones planteadas. La evaluación es parte indispensable del proceso de enseñanza y aprendizaje, toda vez que valorar condiciona dicho proceso, es decir, sin la evaluación, es difícil emprender cualquier acción educativa. En primer lugar, recordaremos a qué se refiere el término evaluación. De acuerdo con Pimienta 2012, la asignación de una medida y su interpretación, expresada como juicio, es lo que constituye el acto de evaluar o valorar, es decir, emitir un juicio de valor con base en la información recabada. Asimismo, Moreno 2016 se refiere que la evaluación para el aprendizaje es aquella que establece como prioridad en su diseño y en su práctica, servir al propósito de promover el aprendizaje de los estudiantes. La evaluación contribuye al aprendizaje cuando provee información que los docentes y estudiantes pueden usar como retroalimentación para evaluarse a sí mismos y a otros, y de este modo, modificar las actividades de enseñanza y aprendizaje en las que participan.
Dicha evaluación se convierte en evaluación formativa cuando la evidencia es utilizada para adaptar la enseñanza y mejorar el aprendizaje de las y los estudiantes. Moreno, 2016. La evaluación formativa también se denomina evaluación para el aprendizaje y la sumativa, evaluación del aprendizaje. De igual modo, Monero 2009, citado por Boyce et al. 2011, señala que la evaluación tiene un papel retroactivo sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza, porque modifica la forma de aprender y de enseñar. Así, cuando evalúas a tus estudiantes, les estás diciendo lo que es importante. Por lo que aquellos aspectos que son objeto de evaluación, condicionarán los aprendizajes del estudiantado y, por lo tanto, sus habilidades, destrezas y conocimientos. Por ejemplo, si la evaluación que se realiza es sobre aspectos memorísticos, la o el estudiante memorizará solo esos aspectos. Sin embargo, si la evaluación se enfoca en trabajos auténticos o relacionados con situaciones reales, la o el estudiante orientará su atención hacia otros horizontes, desarrollando habilidades, actitudes y conocimientos sobre la tarea asignada. 4.1. Aproximaciones para evaluar transversalmente. Para iniciar este apartado, considera lo que llevas aprendido hasta este momento y reflexiona sobre ¿en qué consiste una evaluación transversal? Escribe tu respuesta en el espacio. La evaluación transversal se trata de una evaluación dinámica, que sitúa la acción en el contexto, e incluye las categorías del saber, el saber hacer, el ser y el saber convivir. Esta evaluación tiene una intención formativa porque potencia el intercambio, potencia la comunicación de resultados y reorienta la acción docente. De modo que, las actividades de aprendizaje elegidas para la evaluación deben ser actividades que se desarrollen en situaciones didácticas, cercanas a los aprendizajes que el estudiantado experimenta en su vida real. Es decir, situaciones auténticas que están vinculadas con la cotidianidad y con lo que la sociedad demanda. Boyce, et al. 2011. Conforme a lo anterior, una auténtica evaluación transversal propicia la relación de todos los elementos que forman integralmente a la y el estudiante. Dicho fin es posible en la medida que lo conceptual, lo social y lo actitudinal sean puestos en el contexto, frente a las necesidades actuales. La evaluación transversal debe responder a la articulación de los saberes y aprendizajes de los contenidos académicos, áreas de acceso al conocimiento, y las dimensiones generales, recursos sociocognitivos y socioemocionales. Por otro lado, Beltrán y Rodríguez 2017 señalan que la evaluación transversal proporciona información de los procesos de enseñanza que permiten la construcción de conocimientos en relación con la vida y el contexto. Por lo tanto, la evaluación transversal está integrada por evidencias de aprendizajes y las condiciones que hacen posibles dichos procesos. Haz una pausa para visualizar a detalle la pirámide de Miller 1990, citado por Boyce et al. 2011. Según Miller, las dos primeras categorías pueden medir la cognición y las siguientes dos categorías pueden además medir la conducta. La pirámide de Miller es interesante porque te permite situar el nivel de saber con el instrumento de evaluación que seguramente ya utilizas. Sin embargo, también te ayuda a estructurar los saberes de tu asignatura, en el nivel que desees y gradualmente subiendo la complejidad de tu instrumento, hasta la categoría C, al ir añadiendo nuevos contenidos vinculados con otras asignaturas y recursos, es decir, realizar evaluación transversal. Una señal importante para saber si tus estudiantes están siendo evaluados transversalmente es que tus instrumentos plantean tareas con diferentes grados de complejidad, que pueden ser presentados como problemáticas o proyectos integradores, los cuales cuentan con una diversidad de soluciones que a menudo implican diferentes disciplinas. Monero 2009, citado por Boyce et al. 2011. Por ello, es recomendable que el diseño de la evaluación transversal sea en colaboración con otras y otros docentes. Si desde la planeación didáctica decides que la categoría a evaluar es ACE, entonces deberás generar situaciones en las que las y los estudiantes pongan en juego los aprendizajes a través de un proyecto integrador, y si además dicho proyecto lo trabajas con otra u otro colega de un área de acceso al conocimiento diferente a la tuya, entonces estarás planeando y evaluando transversalmente. Por otra parte, si te sitúas en el rol de estudiante, puedes reconocer las ventajas de evaluar transversalmente. Por ejemplo, como estudiante, es grato saber que al resolver una problemática o desarrollar un proyecto, estás aprendiendo y siendo evaluado para dos asignaturas. Como podrás darte cuenta, la evaluación transversal maneja diversos grados de complejidad en el sentido de articular los saberes con los recursos sociocognitivos y socioemocionales. Es por ello que el trabajo colaborativo cobra sentido, ya que agiliza la incorporación de todos los elementos y organiza los saberes que, como ya viste con anterioridad, se reflexionan, diseñan y plantean en la planeación didáctica. Así, cuando se trata de que las y los estudiantes desarrollen y apliquen sus conocimientos, habilidades y actitudes, la evaluación se vuelve un instrumento invaluable a través del cual las y los docentes sitúan las metas de aprendizaje como centro de su quehacer,
para planear la estrategia de evaluación multi o interdisciplinariamente, con el propósito de construir una evaluación auténtica y formativa. Una vez revisada esta aproximación, piensa en una actividad que hayas realizado recientemente con tus estudiantes y bajo este enfoque, pregúntate, ¿qué estrategia podrías utilizar para hacer la actividad transversalmente? ¿Qué otras áreas de acceso al conocimiento y recursos sociocognitivos estarían involucradas en la actividad? ¿Qué instrumentos de evaluación utilizarías? ¿Cuánto tiempo destinarías a la actividad para alcanzar la meta de aprendizaje? Puedes anotar tus ideas en el siguiente espacio. 4.2 Tips para evaluar transversalmente. Las rúbricas permiten describir el grado de desempeño que muestra un estudiante en el desarrollo de una actividad o problema. Según Díaz Barriga 2010, las rúbricas son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona muestra respecto de un proceso o producción determinada. Las rúbricas integran un amplio rango de criterios que califican de modo progresivo el tránsito de un desempeño incipiente o novato al grado del experto. Por tanto, las rúbricas se usan cuando se necesita emitir un juicio sobre la calidad de un trabajo y pueden emplearse para evaluar actividades que pueden ir desde ensayos o trabajos individuales, hasta actividades grupales pequeñas o proyectos integrales, para realizar colaborativamente. Además, se pueden usar para áreas técnicas, científicas, sociales y humanidades, por lo que usar una rúbrica no depende del área de acceso al conocimiento o asignatura, sino más bien del objetivo de la evaluación y de la tarea de aprendizaje propuesta Moreno, 2016. De acuerdo con Moreno 2016, las rúbricas pueden ser instrumentos útiles antes, durante y al final de una situación didáctica porque ayudan a la y el docente a clarificar y refinar los objetivos del aprendizaje y de la evaluación y a mantenerlos vinculados con los contenidos y las actividades del curso. Facilitan la comunicación. Las y los estudiantes de los resultados de aprendizaje esperados. Permiten proporcionar a las y los estudiantes feedback descriptivo y a tiempo, tanto en contextos formativos como sumativos. Disponen un escenario positivo para fomentar la autorregulación del aprendizaje de las y los estudiantes. Para elaborar una rúbrica es necesario tomar en cuenta los siguientes elementos. Redactar los indicadores con base en los aprendizajes de trayectoria. Establecer el grado máximo, intermedio y mínimo de logro de cada indicador. Redactarlos de forma clara. Los indicadores inician con un verbo en presente y en tercera persona. Proponer una escala de valor fácil de comprender y utilizar. Por último, la evaluación transversal requiere de una práctica colaborativa, un esfuerzo conjunto tanto de la y el educando como de las y los docentes y en general del compromiso de la gestión, del plantel directores y supervisores. Por lo tanto, es importante que se promueva la participación de todas y todos los actores educativos, promoviendo así la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación, con la finalidad de que se propicien reflexiones sobre el propio desempeño, para lograr los objetivos planteados Beltrán y Rodríguez 2017. ¿Consideras que, de acuerdo con el contexto de tu plantel, cuentas con el apoyo de las figuras directivas para realizar proyectos transversales? Justifica el porqué de tu respuesta en el siguiente espacio. 65. Finalmente, sea cual sea el tipo o instrumento de evaluación que ocupes para evaluar tus proyectos o evidencias de aprendizaje, ya sea de forma individual o como parte de un equipo de trabajo interdisciplinar, no olvides que es muy importante proporcionar un seguimiento, cuya característica principal es la retroalimentación. Esta puede ser por cada asignatura o área de acceso al conocimiento y barra oblicua o de forma colaborativa. Lo anterior permitirá a las y a los estudiantes a que no solo tengan la visión de un docente, sino de un cuerpo docente interdisciplinar que busca que el aprendizaje del grupo estudiantil sea integral. Sección de trabajo colaborativo. Bienvenida y bienvenido nuevamente a esta sección de trabajo colaborativo, la cual tiene el propósito de poner en práctica lo aprendido a lo largo de este cuaderno de trabajo, por lo que las reflexiones y actividades que hayas realizado de manera individual son muy importantes para poder trabajar esta sección. La actividad colaborativa es un espacio para que, en conjunto con tus compañeras y compañeros docentes, puedan experimentar, compartir, reflexionar y diseñar colaborativamente propuestas innovadoras que fortalezcan su práctica docente. En esta sección tendrás la oportunidad de analizar, reflexionar, dialogar y vincular la teoría y la práctica, a través de situar los recursos sociocognitivos, la transversalidad, la planeación y evaluación, por mencionar algunos elementos, a la situación particular de tu plantel educativo. A continuación, participarás en una actividad colaborativa dividida en 3 etapas. Esta puede ser trabajada de preferencia de manera presencial, ya que para la virtualidad, se necesitan de ajustes razonables, para llegar al objetivo. Además,
puede ser desarrollada en una o varias sesiones, por ello es importante que tengas una participación activa en la organización y designación de tiempos, para llevarla a cabo con tus pares. Esperamos que sea una experiencia enriquecedora para tu práctica docente. Mucho éxito. Meta de la actividad colaborativa. Que las y los participantes reflexionen colaborativamente sobre la transversalidad de los recursos sociocognitivos, las características de las y los estudiantes y algunos elementos del nuevo marco curricular común de la educación media superior, con la finalidad de dialogar acerca de una propuesta de planeación transversal, a partir del contexto de su plantel. Etapa 1. 1. Para esta actividad, se te sugiere que busques y trabajes con docentes de áreas diferentes a la tuya. Formen un equipo de trabajo de 5 a 7 participantes. 2. Una vez conformado el equipo de trabajo, analicen, dialoguen y anoten en el siguiente espacio todos los elementos que se necesitan para planear transversalmente. 3. Una vez que hayan anotado todos los elementos que se requieren, enlístenlos determinando cuáles serían los primeros a considerar al inicio y cuáles serían los últimos para la realización de una planeación transversal. Tomen como referencia su experiencia docente y consideren lo abordado en el subtema 3.2 elementos fundamentales para la planeación transversal de este cuaderno de trabajo. Importante, esta lista debe ser elaborada colaborativamente, por lo que cada una y uno de las y los integrantes deben estar de acuerdo con el orden y la relación que guardan. En caso de que como equipo no lleguen a un consenso, escriban el motivo en el espacio siguiente. Etapa 2. Primera parte. 1. Reúnete con tu equipo de trabajo de la etapa anterior. 2. De acuerdo con su experiencia docente, dialoguen sobre la caracterización de sus estudiantes. ¿Quiénes son las y los estudiantes que formamos? ¿Cuáles son sus visiones e intereses en el mundo? Sugerencia, te compartimos algunas categorías para reflexionar y dialogar las preguntas anteriores. Características físicas: edad, discapacidad física o motora, necesidades, intereses, motivaciones y dificultades para aprender, así como otros aspectos que influyen en el aprendizaje de tus estudiantes. 3. De acuerdo con lo anterior, describan en común acuerdo cómo son las y los estudiantes a los que forman, sus principales intereses, visiones y formas de aprender. Escriban su descripción en el siguiente espacio. Segunda parte. Una vez reflexionado lo anterior, ha llegado el momento de poner en práctica lo aprendido sobre transversalidad. 4. Para iniciar este punto, revisa los 6 ejemplos transversales que se despliegan a lo largo de las páginas 32-35. A. Posteriormente, piensen en una temática integradora cuyo planteamiento contemple algún conocimiento de sus programas de estudio y que las y los estudiantes puedan aprender de manera transversal. Importante, la temática también debe ser seleccionada de acuerdo con lo que identificaron en la primera parte de esta etapa 2, ya que en la descripción de sus estudiantes, seguro existe un interés relevante y transversal. B. A continuación, desarrollen en el siguiente esquema la transversalidad de su temática, considerando los 4 recursos sociocognitivos. ¿Cuántos recursos lograron transversalizar en su temática? Etapa 3. 1. Reúnete con el equipo de trabajo que formaste en la etapa 1. 2. A partir de las reflexiones individuales que realizaron en subtema 3.2 elementos fundamentales para la planeación transversal, dialoguen y trabajen de manera colaborativa en las siguientes cuestiones. Siendo sinceras y sinceros. ¿Qué tanto nos ayuda el formato que actualmente usamos para aventurarnos a planear transversalmente? ¿Qué elementos del formato con el que contamos nos pueden ayudar a planear transversalmente? Escriban aquí sus respuestas. Las preguntas anteriores son una guía para el siguiente punto. 3. Una vez valorado lo anterior, pueden organizar y estructurar los elementos que consideran debe tener su formato para poder planear transversalmente. Sugerencia, pueden inspirarse en el formato que ya tienen y cambiar cosas o jugar, solo con los algunos elementos. También pueden realizar un esquema, mapa conceptual o tabla, que contemple los elementos que sí les ayudan y permiten plantear una enseñanza transversal. Diseñen en este apartado su formato, esquema o tabla. Ha llegado la hora de establecer acuerdos. Para trabajar esta sección, es muy importante que tu participación sea activa y propositiva. 1. Reúnanse con todo el grupo del taller y compartan su esquema, tabla, formato, mapa que hayan realizado en su equipo de trabajo en la primera parte de la etapa 3. 2. Una vez que cada equipo haya compartido su propuesta, como grupo reflexionen y dialoguen sobre los acuerdos a realizar en el plantel. Estos acuerdos conciben las posibilidades de incorporar a la práctica docente la transversalidad de los recursos sociocognitivos, los elementos que plantea el nuevo marco curricular común de la educación media superior y la nueva visión,
para planear transversalmente. Sugerencia, pueden tomar como punto de partida la siguiente cuestión. ¿A qué están dispuestas y dispuestos a comprometerse como plantel para lograr la propuesta de enseñanza transversal y fomentar el desarrollo integral de las y los estudiantes? 3. Para iniciar el proceso y llegar a acuerdos concretos, realicen una lluvia de ideas en donde queden plasmadas todas las visiones. 4. Dialoga con tus pares en la generación de acuerdos, ten presente lo aprendido y realizado en cada una de las etapas anteriores, además de las posibilidades y dificultades que se puedan presentar en tu plantel. 4. Participa activamente en la creación de enunciados que las y los represente grupalmente y refleje la totalidad de opiniones de tus compañeras y compañeros, con la finalidad de llegar a acuerdos. Recuerda, tu participación es importante y no hay respuestas correctas o incorrectas. Todas las voces cuentan y suman. 5. A partir de lo que en conjunto determinen y recuperen, escriban a continuación los acuerdos a los que llegue. Nota, te compartimos que tu coordinadora o coordinador recuperará cada uno de los acuerdos generados y los subirá a la plataforma correspondiente, ya que será la evidencia de tu participación en este segundo curso, taller. En ese sentido, es importante que escribas en el documento correspondiente tu nombre, firma o rúbrica. No olvides llevar a cabo dicha actividad, ya que también será un elemento para generar tu constancia. NLA Cima. Felicidades, has concluido tu segundo curso, taller. Avanza hacia el último curso, taller de tu curso. Esperamos que este cuaderno de trabajo hacia una práctica docente colaborativa en los recursos sociocognitivos te haya llevado al análisis, la reflexión y el diálogo sobre el porqué de la incorporación de estos en el nuevo UMITSENS, la planeación didáctica y de evaluación transversal, así como de la importancia de trabajar colaborativamente para la enseñanza y el aprendizaje integral. Al igual que en el curso, taller anterior, en la sección actividad colaborativa tuviste la oportunidad de reflexionar sobre los aprendizajes de este curso, taller. Esperamos que escuchar los puntos de vista de tus compañeras y compañeros docentes del plantel sobre esta propuesta haya sido una experiencia enriquecedora y te encuentres motivada o motivado a considerar nuevas formas de enseñar. Te invitamos a que continúes escalando, estás muy cerca de concluir esta gran aventura. En el siguiente y último curso, taller ahondarás en aquellos elementos que conforman los recursos socioemocionales, los cuales podrán ayudar tanto a tus estudiantes como a ti para convivir en un ambiente emocionalmente seguro. Además, con ellos podrás pensar y diseñar proyectos integradores que involucren a la comunidad educativa. Ahora bien, es importante que tengas presente que aunque existirán muchos retos al momento de implementar en el aula estos planteamientos, la propuesta formativa del nuevo UMISEMS tiene el propósito de construir los aprendizajes de manera integral en las y los estudiantes de la IMS, lo que considera el desarrollo de sus capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. De ahí que se tenga presente que tu participación y colaboración para llevarla a cabo es fundamental. Tú eres el agente más importante para crear una nueva forma de enseñar a las y a los jóvenes de la IMS. Según Minier, las dos primeras categorías pueden medir la cognición y las siguientes dos categorías pueden además medir la conducta.